sistema urinario, ¿verdad? Se le llama sistema urinario y de alguna forma también platicamos que se relaciona con el nombre de urogenital. Y esto es porque embriológicamente ambos se originan del mesodermo en una forma conjunta. Sin embargo, en su desarrollo se van separando y en el animal adulto, que podemos decir cuando ya nace, o ya el animal maduro, están separados, pero todavía comparten ciertas estructuras en común, como cuáles, prácticamente la uretra en el macho y en la hembra el vestíbulo vaginal y parte de la vagina propiamente dicha, que es donde se evoca la uretra. ¿Se recuerdan? Mencionamos también que está prácticamente formado por las diferentes estructuras, como cuáles. Está conformado por riñones, por uréteres, por vejiga urinaria y por la uretra, ¿sí? Esta es una cosa que me encontré por ahí, este es de humano, ¿verdad? Pero nos sirve de alguna forma. Y empezamos a hablar acerca de los riñones. Y mencionamos que los riñones son glándulas de secreción mixta, o sea, mixtas por lo menos tienen dos, ¿sí? Y va a ser una secreción interna o endógena, adelante ahorita, y una externa o exógena. Cuando hablamos de la interna o endógena, mencionamos que corresponde principalmente a la producción de hormonas, ¿sí? ¿Y qué hormonas se producen ahí? Pues la primera es la renina. La renina tiene que ver con un mecanismo que se llama renina, angiotensina, aldosterona. Lo que sucede es que esta hormona favorece que cuando se detectan en los vasoreceptores que hay una baja de presión, ¿sí? O sea que la presión está baja, entonces, si ustedes se recuerdan, la contracción del corazón, fuerza y contracción del corazón depende de la cantidad de sangre que regresa al mismo. Si por alguna razón hay una vasodilatación, empieza a haber una baja de presión, va a regresar menos sangre al corazón. La fuerza de contracción se va a disminuir, se va a un círculo vicioso. Pero para eso hay unos vasoreceptores de la presión. Y cuando está haciendo esto, entonces se activa la renina, que va a activar a la angiotensina, y esto lo que va a hacer es provocar una vasoconstricción periférica. ¿Para qué? Si ustedes tienen una manguera y están, si alguien todavía riega su jardín o lo que quiera con una manguera, ¿verdad? Si tiene la manguera y tiene la boquilla así, está echando agua y es el chorrito, o sea, cae cerca, ¿cierto? Pero si usted quiere que llegue más lejos, ¿qué hace? Le pone el dedo. Lo que está haciendo es cerrar un poquito el lumen de la manguera y entonces llega más lejos. Si quiere hacer más, ¿cierto? Pues más o menos ese principio es lo que sucede con la vasoconstricción periférica. Al hacerse más pequeños el lumen de las arterias periféricas, va a hacer que suba la presión y regrese más sangre al corazón. Y ese es el mecanismo que activa, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Porque volvemos a decir, entre más sangre, o sea, la fuerza de contracción del corazón depende de la cantidad de sangre que regresa. Entonces, al ya regresar la que necesita, se va a contraer como debe de ser. ¿Me explico? Y esto va a garantizar entonces el regreso para el corazón y va a garantizar principalmente al órgano vital, que es el cerebro, ¿verdad? Ahora, esa vasoconstricción periférica, que no es solo es un comentario, en el caso del riñón, si la vasoconstricción periférica se mantiene, entonces lo que va a pasar es que se va a arruinar el riñón, porque le va a llegar menos aporte sanguíneo y eso va a hacer que el riñón se dañe, va a causar una enfermedad renal crónica o una insuficiencia renal crónica, ¿sí? Por eso es que uno de los diagnósticos en perros, de cuando no teníamos pruebas precoces como el SDMA para detectar los problemas de fallo renal precoz, lo más rápido era la presión sanguínea o una de las pruebas más rápidas. ¿Por qué? Porque cuando había una hipertensión, significa que había daño renal. ¿Ya? Porque o sea, y eso, pues hacíamos un examen de orina, que había una densidad baja de proteinuria, más o menos estamos hablando de un 60-65%
de las nefronas ya se proyectan. Y entonces ya no son reversibles. Cuando lo detectábamos por base de la creatinina, que es una enzima que se mide a nivel sanguíneo, el 75% de las nefronas ya se pegaron. Entonces imagínense, estoy trabajando con el físico, no le queda demasiado tiempo, ¿verdad? Entonces con esta mirábamos un poquito antes y ahora con las pruebas más o menos como un 30% y con el SDNA lo podemos ver. Entonces esa es la remina. La otra es la eritropoyetina. Estamos hablando, para no perdernos porque me estoy empleando, ¿verdad?, de la función endógena, producción de hormonas. Y ahí vimos renina, ahora vamos a eritropoyetina. ¿Qué dijimos que era eritropoyetina? Es una hormona que se produce a nivel renal y lo que hace es estimular la médula ósea para la producción de glóbulos rojos. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa si empieza a fallar el riñón? Se empieza a producir menos eritropoyetina, hay menos estímulo a la médula ósea y va a haber anemia. Entonces, es una de las características de un fallo renal crónico ya avanzado. Y la otra es el calcitrol. El calcitrol es una hormona que lo que hace es, cuando hay necesidad de calcio, entonces va a favorecer la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Sí? Bien. Y la función exógena corresponde a la filtración de la sangre para producir orina. Y esa filtración de la sangre es, ¿por qué? Porque va a eliminar desechos del metabolismo celular, nitrógeno, bilirrubina en algunas especies, en otras no, ¿verdad? Todos esos desechos, y también va a eliminar el exceso de líquidos cuando se necesita eliminarlos, algunos electrolitos, y los va a reabsorber, y eso por eso cumple la función de mantener el equilibrio hídrico y electrolítico del animal. Entonces, llega a través de la arteria aorta abdominal, se dirige a las arterias renales van a ingresar al riñón, y ya cuando ingresan al riñón, pues van a llegar a la unidad funcional del riñón que se conoce como nefrona. La nefrona va a tener una capsulita, una acumulación que es la cápsula de Bowman, y ya dentro de la nefrona está lo que conocemos como glomérulo. Y en ese glomérulo va a estar formado por un tubo contorneado proximal, asa de Henle y tubo contorneado distal. Y en ese lugar, no es clase de fisiología, así que no soy experto, lo preguntan a la doctora Mónica, ella sí es experta y les va a dar una mejor explicación que la mía, pero en ese recorrido va a haber intercambio, va a salir líquido y también se va a reabsorber parte del mismo para no deshidratar. Van a eliminarse algunos electrolitos y otros se van a reabsorber para mantener adelante ese equilibrio, ¿verdad? Adelante. ¿Me explico? De esa manera va a favorecer que se mantenga hidratado el animal y que presente los electrolitos que son necesarios para el funcionamiento del animal, ¿verdad? O sea, es un mecanismo eficiente. ¿Okay? Y luego hablamos acerca de que los riñones, pues su estructura y su posición van a estar en la cavidad, en el inicio de la cavidad abdominal, ¿verdad? Y en esta van a estar pegados al techo de la cavidad abdominal y son en una posición asimétrica. Cuando hablamos de que es una posición asimétrica, es que no están paralelos. Dos líneas paralelas que están equidistantes, ¿verdad? Entonces están al mismo lado. Sin embargo, este va a estar un poquito, el derecho, un poquito más craneal que el izquierdo, con excepción del cerdo, que el más craneal va a ser el izquierdo. Entonces, digamos, esta vista tendría que ser una vista ventral. Quiere decir que la vemos por abajo, donde el riñón derecho es este, porque va a estar así. Entonces, este es mi lado derecho, ¿sí? Y este es el izquierdo, entonces miramos que es más craneal. ¿Ok? Solo para ver, esto es como se mira un riñón en una ecografía o un ultrasonido. ¿Sí? Ahí está su corteza, su médula, y ese tamaño. ¿Sí? Aquí hay otro, este presenta un urolito, o sea, un cálculo renal. Se mira como este es el transductor, cuando topa aquí se mira una sombra acústica. Este tiene un quiste en la corteza. Este es mi paciente, Puffy, lo acabo de hacer 24, ¿no? Para ver el riñoncito también. Este también lo hice en la otra clínica, y este es el urolito que se detecta también a este, el electrolito, perdón. Ok, y luego vimos nosotros acerca de que estos riñones, que son la primera estructura que vamos a estar escribiendo del aparato urinario, y que están en una posición asimétrica, porque el derecho en todas las especies, con excepción del cerdo, es más craneal. Luego vimos
que tenían diferente forma según la especie. Y vimos que había una forma típica arriñonada o forma de frijol en quienes, perros, gatos, rumiantes pequeños. En el cerdo es un poco igual, pero más aplanado horizontalmente. Creo que forma ya lo vimos. No, entonces la vamos a ver ahorita. Entonces, la forma de los riñones según la especie, gracias Dulce, es donde empezamos la clase hoy. Y la forma de los riñones son la forma típica arriñonada o en forma de frijol, que la tienen los perros, gatos, rumiantes pequeños y principalmente. Y en el caso del cerdo, también la tiene, pero es un poco más aplanado dorsoventralmente. Y eso va a tener un poquito más alargaditos. Pero son muy similares externamente. ¿Sí? En el caso de las vacas, es la única especie doméstica que son, lo que los riñones son lobulados externamente. Veamos ahí. En los animales que no son domésticos hay otros, ¿verdad? Como el delfín. Pero en el caso de los domésticos, que es la clase nuestra, está en las vacas. Dicho sea de paso, esto es debido a que en la edad embrionaria, todos los riñones de las especies domésticas son multilobulados. ¿Sí? Y en el animal ya maduro, o sea, a partir de su nacimiento, solo la vaca presenta se mantienen los lóbulos externos. ¿Vamos bien? Y solo la vaca y el cerdo mantienen la lobulación interna. ¿Vamos bien o ya se perdieron? Vuelvo a repetir. ¿Qué es lo que le queda medio? No entendí lo de lobulación interna. Bueno. ¿Entendiste que embriológicamente todos son lobulados interna y externamente? ¿Sí? Pero cuando ya son maduros, externamente solo las vacas son lobulados. ¿Vamos bien todos? Internamente en animal maduro, vacas y cerdos son lobulados internamente. Ahora sí, ¿seguro? ¿Ahorita? ¿Sí? Bueno, entonces nos quedamos con eso para que sepan, porque eso lo vamos a evidenciar luego cuando veamos externo y cuando veamos internamente los riñones, con base a esta definición, que externamente en el animal maduro solo la vaca es lobulada externamente, internamente solo la vaca y los cerdos son lobulados internamente. ¿Estamos? Bueno. En el caso de la forma externa, este es un riñón de un caballo. ¿Qué forma tiene? El corazón, principalmente el del lado derecho. Y como en un par de sábados, si no tienen ustedes que regalar, pues regalarle sus riñoncitos ya al ser querido y le dan el día el cariño con sus riñoncitos, corazoncito. Se lo dan así, bien sequito, con envueltito en un papel de regalo. Ah, este es solo uno, este es el derecho. ¿Sí? Ya tienen, son originales, ¿verdad? Bueno, ya. Vean, este de un cerdito también es arriñonado, se mira como más alargadito, ¿cierto? Externamente no es lóbula. Este es el que encontré en una página y desde aquí me lo Y este sí es disección nuestra, se mira un poquito más redondito aquí, pero les prometo que tiene forma de corazón. Este también es diseccionado acá. ¿De qué especie? De vaca, ¿verdad? Y este, todo feo, o sea, este era como que creo que en Nauru les decía yo que tenía una camarita, era una, no les fue como ustedes, una camarita así bien viejita que se le metían disquetes, no sé si todavía conocen los disquetes ustedes, ¿verdad? Pero eso son recuerdos. Bien, y aquí podemos ver algunas que encontramos por ahí, ¿verdad? Ahora, eso es con respecto a la forma. Entonces, multilobulados externamente, las vacas. Forma de frijol, perros, gatos, rumiantes pequeños, y el del cerdo, pero un poquito más aplanado usualmente y lo hacen más alargado. Y en forma de corazón, el del equino, principalmente el del lado derecho. Bien. Ahora, vamos a hablar que los riñones, ¿verdad? Para su estudio van a presentar dos superficies, una superficie dorsal y una superficie ventral. Van a presentar dos bordes, un borde medial y un borde lateral.
y dos extremos o dos polos, un polo craneal y un polo caudal. ¿Vamos bien? Entonces, ya que sabemos esto, vamos a ver acá, por decir algo. Aquí estaría la cabeza del animal y aquí estaría la cola, ¿cierto? Adelante. Y podríamos decir que esto está adelante, que esta es una vista ventral. Es como que estuviéramos acá, ¿va? Abren a uno acá, están viendo ventralmente, ¿cierto? Entonces sería la superficie ventral y la que no miramos sería la superficie dorsal. Este es el borde lateral y este es el borde medial. ¿Sí? Muy bien. Si esta es la vista ventral, María René, ¿de qué lado o qué riñón es ese? ¿Derecho o izquierdo? ¿Ah? Izquierdo. Leonardo, ¿estás de acuerdo? ¿No sabes, Paulina? ¿Por qué? Porque si el animal está pintado así, eso es ventral y las posiciones están acá, derecho. Muy bien. Porque esta es la superficie ventral, ¿verdad? Entonces, ven, la superficie ventral. ¿De qué me van? Derecha. ¿Sí? Ok. Después vamos a ir viendo ya con algunas relaciones anatómicas cómo va a ser más fácil también determinarlo. ¿De acuerdo? Bien. Veamos riñón derecho. El riñón derecho, en todas las especies, con excepción del cerdo, es más craneal. ¿Estamos? Bien. Entonces, este es el derecho. Ahora quiero que miren aquí. Miren esta foto. Este es el riñón derecho. ¿Sí? ¿Qué órgano es este? No, el vaso es alargado. Y es del lado izquierdo. Es el hígado. ¿Sí? Entonces, como el riñón, como el hígado queda del lado derecho del plano medio, el vaso queda del lado izquierdo del plano medio. Ese es derecho. Y ese es el riñón derecho. Quiero que miren algo. Miren acá. El riñón derecho de estas especies en las que es más craneal se encuentra alojado en el lóbulo caudado del hígado. Quiere decir que el lóbulo es esa partecita, ¿verdad? Como que se recuerda igual que hablamos de los pulmones del lóbulo, ¿verdad? Entonces el hígado tiene lóbulos. El lóbulo que se llama caudado es así y cuando lo miramos caudalmente está así como cóncavo. ¿Por qué? Porque el riñón se llega a meter ahí y lo que está viéndose ahí es la parte que no está metida, la otra está adentro. ¿Se dan cuenta cómo es? Si yo quito el riñón, se mira la huella que quedó en el lóbulo caudado del riñón. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Entonces, el riñón derecho de estas especies se aloja, se empotra, se mete en el lóbulo caudado del hígado. Y esa es una de sus relaciones. ¿Ok? Entonces, por eso es que aquí vamos a ver. ¿Qué más podemos aprovechar con esta foto que tomé en un perrito? Este es el hígado, este es el riñón derecho. Esta estructura que está acá es la vena cava caudal. ¿Sí? Y esta estructura que sería blanquecina es la arteria aorta. ¿Sí? ¿Todo lo entendieron? ¿Hasta allá atrás? ¿Se entendió hasta allá atrás? ¿Atrás de Dafne? ¿Sí? Bien. Entonces vean una cosa bien importante porque esto es básico para entender las posiciones y las relaciones anatómicas. Aquí está la cabeza del animal, aquí está la cola, ¿sí? Esto es derecho y esto es izquierdo, ¿sí? Entonces, en el plano medio del abdomen, la vena cava caudal siempre va a estar hacia el lado derecho del plano medio. ¿Estás entendiendo, Gabriel? Si no entendés, preguntar. Y en el plano medio de la cavidad abdominal, la arteria aorta va a estar hacia el lado izquierdo. ¿Ya? Entonces, solo con saber eso, y bueno, aquí ya sabían también el hígado, pero solo con saber eso, sabemos que este es del lado derecho. ¿Por qué? Porque del lado, la cava caudal está al lado derecho del plano medio. ¿Ya se dan cuenta? Si aquí donde está el guante estuviera un riñón y no miramos este, sería el lado izquierdo porque aquí está la arteria aorta dominante del lado izquierdo del plano medio. ¿Se dan cuenta?
En este caso no solo está la cava caudal, sino también está el hígado, y el hígado del lado derecho. ¿Ya? ¿Se entendió lo que estoy haciendo? Entonces, para que vayamos agarrando ojo de las relaciones anatómicas. ¿Ya? Bien. Entonces aquí tenemos igual. Vean, este es el derecho porque aquí está la vena cava caudal. Este es el izquierdo porque aquí está la arteria aorta. ¿La ven? Y aprovechando esto, te vemos otra cosa. De la cava caudal, ¿quién llega? La vena, porque la vena viene del riñón hacia la cava caudal que lleva la sangre venosa. Entonces es la vena renal. ¿La ven? Si yo les pongo aquí una flechita, ¿qué es? Vena renal. ¿Qué estructura es esta? Arteria aorta. La arteria aorta lleva sangre hacia el órgano. Entonces, de la arteria aorta, ¿cuál sería esta? La arteria renal. ¿Ya? ¿Y esta? ¿Valeria? ¿Por acá? Renata, Stephanie, ¿ah? No, la vena renal es de este color y miren, Rita, ¿ah? ¿Alguien que me diga algo diferente? El uréter. El uréter también, muy bien. Se me quedó ya. Sí, se le quedó. Entonces el uréter, pareciera que fuera una arteria por la consistencia y el color, ¿cierto? Pero no va ahí, miren, sino que miren, síganlo. Y aquí llega la vejiga urinaria. ¿Estamos bien? Ok, muy bien. Entonces ahora veamos la relación. Ahora vamos a hablar del riñón derecho. Solo riñón derecho. ¿Sí? El riñón derecho, dijimos que se relaciona, ¿dónde está metido cranealmente? Es en el hígado, ¿no se recuerdan? Si no se recuerdan, aquí está. Entonces la relación craneal del riñón derecho es, sí, el lobo caudal de quién, pero ¿de qué órgano? Hígado, perfecto. Y si nosotros vamos un poquito más para acá, a veces, aquí tal vez la grasa como está expandido porque se abrió, pero normalmente aquí hay parte del diafragma también, ¿ok? Entonces, vamos a ver que va a estar el pilar derecho del diafragma, también se va a rascar ahí, ¿ok? Lateralmente el riñón derecho, las últimas costillas, ¿ok? Del lado derecho, por supuesto. Entonces, más o menos aquí también, si lo rejuntamos, porque aquí está todo abierto, van a estar las costillitas por ahí. Dorsalmente, o sea, arriba, ¿qué hay arriba? Van a estar las primeras vértebras lumbares, ¿sí? Y van a estar abajo de las vértebras lumbares, van a estar los músculos hipoaxiales, que son, ¿se recuerdan? Epi arriba, hipo abajo. Y ahí esos lumbares están el psoas mayor, psoas menor, cuadrado lumbar. Principalmente sería psoas menor, ¿verdad? Pero son los hipoaxiales. Medialmente, ¿qué dijimos? Vena cava caudal, ¿sí? Pero tiene que poner vena cava caudal, porque si ponen vena cava está mal, hay que cranear. Y no está nada que ver aquí. ¿Qué más? Tendría que estar suburéter, ¿verdad? ¿Qué más? Sería el uréter derecho, ¿verdad? ¿Qué más? La arteria aorta no. La vena renal. ¿Qué más? La arteria renal. ¿Ok? Y aunque no se mira muy bien acá, pero está más o menos acá, ¿ves? Pero bueno, ahorita solo tenemos en este dibujito fregado, aunque es de gente que no se mira muy bien, pero va a servir para ver algo. Vean, este es de una persona, está paradito, ¿verdad? Entonces están esas se llaman glándulas adrenales. En el humano, como está ahí, se llaman suprarrenales porque están arriba. Pero en el caso de los animales, estas están un poquito más hacia medial y por eso se llaman renales. En bibliografía antigua le llamaban anderrenales, porque están cuadrúpedos, están adelante, ¿verdad? Pero realmente es un poquito cráneo-medial, entonces todavía se puede decir que es medial ¿cómo se llama la relación? ¿Ok? Entonces, ahí tenemos las
Relaciones mediales, la glándula adrenal derecha, que les acabo de explicar, el uréter, la vena cava caudal, va a estar también su vena y su arteria renal derecha, ¿ok? Ahí estamos, ustedes aquí, si les pongo esa flechita, ¿qué me dicen ustedes? Esta otra. Muy bien. Esta. Vena cava Caudal. Esta. Ven, entonces ya ustedes ya van agarrando. Ahora nos pasamos al riñón izquierdo. Y el riñón izquierdo está en todas las especies con excepción de cerdo más caudal, ¿verdad? Ahora, ¿con qué se va a relacionar generalmente? Con el pilar izquierdo del diafragma. Como el diafragma es así como una cúpula, entonces todavía le llega ahí cambiando. ¿Sí? Aquí no se va a relacionar con hígado porque ni siquiera está adelante y tampoco está el hígado de ese lado. Dorsalmente, igual está el techo, entonces van a ser las primeras vértebras lumbares y también los músculos hipoaxiales. Igual, solo que un poquito más caudal, ¿verdad? ¿Ok? Ventralmente, ¿qué es esto? Es el vaso. El vaso aquí está muy grande. Normalmente no es tan grande, pero y tiene esa forma alargada como una lengua. ¿De acuerdo? Y está del lado izquierdo. Entonces, ventralmente está el vaso. Lateralmente, igual que el otro, última costilla más o menos. ¿Sí? Entonces aquí miramos. Esta es la adrenal más o menos. ¿Verdad? Entonces, ¿qué es esto? La arteria aorta. ¿Qué es esto? Vena cava caudal. Con base a eso, ¿qué riñón es este? ¿Por qué? Porque tiene más la vena cava, la arteria aórtica más. Porque la arteria aorta está al lado izquierdo del pernomeno, ¿verdad? Entonces esta es la derecha porque la vena cava está al lado derecho del pernomeno. Aquí este uréter parece que sale aquí, pero les prometo que sale de acá. Ahí está la foto más, ¿verdad? Medialmente, el riñón izquierdo pues va a tener su glándula adrenal aquí, que no está en este caso, el uréter, la aorta abdominal, va a estar también su vena y arteria renal izquierda. ¿De acuerdo? Muy bien. Esta solo la traigo a colación porque cuando es práctica. Miren esto que está acá. ¿Qué es? ¿Ah? Solo opinen, no necesariamente lo tienen que saber, ¿verdad? ¿Ah? ¿Pleura visceral? No. Claro que la pleura visceral, ¿de quién es? ¿De quién es la pleura visceral? Y el pulmón nada que ver aquí en esta cavidad, es abdominal. César es. No, pero no estoy preguntando vos. Yo creo que está levantando la vena. No. Ávila. O sea, no está fácil, no estoy pretendiendo que hacer, pero quiero que opinen. No. Este es el ovario. Y este es el útero. ¿Sí? Bueno, entonces, lo que pasa es que, pero es bueno saberlo. No pretendo que lo sepa, pero yo lo pregunto para que compartamos un poquito y de repente alguno, pues, es chiripazo. No vas a ver, ¿verdad? Pero a lo que voy es lo siguiente, es que fíjense, pues, aquí aprovecho yo hablo de todo un poquito porque me gusta relacionar anatomía. Cuando ustedes estén ya ejerciendo en su curso de cirugía y hacen una esterilización de una hembra, entonces los ovarios van a estar cercanos al polo caudal del riñón. ¿Ya? Y eso es práctico. ¿Por qué? Porque cuando se hace la incisión más craneal, uno busca el lado y ahí va a estar, ¿verdad? Pero normalmente, cuando uno jala, puede ver el riñón ahí. Y ojalá nunca les pase. Pero si se les va la ligadura de la arteria ovárica y empiezan a gritar, llorar, no les puedo decir qué más, pero sufre, ¿va? Entonces, y está sangrando y se va. Y como la arteria ovárica es rama directa de la aorta, entonces, sí, cabal eso, ¿va? Por eso le digo, hasta se van a hacer de todo. Entonces, uno donde localiza esa sangrería, ¿no? Entonces, ya está abajo, abre más y se va a ir al polo caudal del riñón y al techo, que el techo está abajo, en este caso, porque está boca arriba, ¿va? Y ahí va a buscarla para poderla pinzar y ligar.
Entonces, espero nunca en la vida les pase, pues si les pasa, se van a recordar de eso que les digo, para salvar a su paciente. Bien. Entonces, el riñón derecho causa la infección general del hígado y origen. El riñón izquierdo es más móvil. Entonces, el riñón izquierdo, como está empotradito ahí, y tiene un ligamento hepatorrenal que lo une al riñón al hígado. Entonces, normalmente es fijo. El riñón izquierdo, como no tiene ningún órgano, aquí se relaciona con el vaso, pero no está pegado a él. Entonces, en la respiración, en los movimientos, en la locomoción, es un poco más móvil. ¿Me explico? Y puede a veces desplazarse hasta el abdomen, dependiendo, ¿verdad? En el caso de las vacas, ¿qué órgano abdominal es el más grande que tiene una vaca? No. El rumen, ¿de acuerdo? Es un animal adulto, ¿va? Entonces usted es el rumen, ¿no? ¿Va? Entonces ese rumen es tan grande, ¿y de qué lado está? Del lado izquierdo, ¿ok? Por eso que se tomaban los movimientos abdominales, les dije yo, en la fosa paralumbar izquierda. Ahora, este rumen que está al lado izquierdo hace que, por cierto, no es una buena, porque no es de bovino, no está lobulado, ¿ya? Pero está el rumen del lado izquierdo, ¿cierto? Y este es el riñón. Entonces, el rumen hace que el riñón lo desplace hasta el lado derecho, realmente. El izquierdo. ¿Ya me entendieron o no? Este es el ruminón y este es el riñón izquierdo, que debería estar aquí, ¿cierto? El rumen hace esto y lo desplaza hasta el lado derecho permanente. ¿Se entendió? Bien. En cerdos, pues ya vimos que son diferencias, ¿verdad? El riñón izquierdo es más craneal, a diferencia de las especies, ¿cierto? Que lo habíamos dicho. Bien, ahora vamos a hablar de ya hablamos toda la introducción, la superficie, los bordes, los extremos, las relaciones anatómicas, craneal, caudal, dorsal, medial, ventral y de todo. Ahora vamos a hablar de la estructura, vamos a empezar a hablar en materia de los riñones. Primero vamos a decir que hay una serie de capas. Hay capa externa que no tiene nada que ver con el riñón propiamente, que es la grasa perirenal, la más externa, ¿sí? Pero esta no forma parte del riñón, sino es una capa que recubre externamente. Es la grasa perirenal, así como miran eso. Y esa grasa perirenal tiene una función específica. La principal es amortiguar, ¿sí? Es como un colchoncito que evita la presión o le evita el golpe que pueda generar la presión de otros órganos sobre el riñón. Y también los amortigua ante la locomoción, caídas, etc. ¿Me explico? La segunda ya es en el riñón. No es parte del parénquima, pero sí es parte del riñón. Y es la capa fibrosa. Esa capa fibrosa es lo que miramos aquí, como es un color como medio azulado, ¿cierto? No al lado de ustedes, sino color azul, más o menos, ¿verdad? Azulado. ¿Sí? Porque si fuera rojo estaría pegado. Entonces, esta capa fibrosa tiene la forma misma del riñón. ¿Por qué? Porque está pegada íntimamente al riñón. Entonces, en la mayoría de lugares es convexa, menos en esta parte de aquí, perdón, en esta parte medial de aquí que es cóncava. Esa parte medial cóncava es lo que se conoce como ilio renal. ¿Qué dijimos que era ilio, Dulce? Solo la palabra ilio. Donde se producían. ¿Se producen? Se introducían. Ah, ¿se introducían qué? Conductos. En el caso de los. Más o menos. Alveolos. No, pero mejor dejarle la primera donde se introducían, ahí vamos mejor. Es el conjunto de estructuras que entran también de caso del riñón. No, cuando hablamos de conjunto de estructuras y hablamos de los, ¿cómo se llama? Raíz. Es el lugar donde entra. Primero es una superficie cóncava, por donde entran y salen estructuras a un órgano, en este caso, riñón. Y vean, es cóncava. La mayoría es convexo de toda la parte del riñón, menos en esa porción medial que se llama ilio renal, por donde salen y entran estructuras. Salen uréteres, salen venas, salen
linfáticos, entran nervios y entran arterias, ¿sí? Hilo renal. Entonces, el borde medial que habíamos platicado del riñón presenta una concavidad que se llama ilio renal, que es el lugar o el sitio específico por donde entran y salen estructuras al riñón. ¿Vamos? Ok. Entonces, toda la capa fibrosa es convexa y está así con la misma forma del riñón, menos en el ilio renal porque es cóncavo. ¿Se entendió? Bueno. Vean, ¿esta de qué especie es? De una vaca. ¿Por qué? Porque externamente está lobulado. Y vean, aquí hay una pequeña, bueno, no es ni tan pequeña depresión. Y aquí vean, es donde está la vena, la arteria, el uretra. Y estos restos de la grasa perirenal, ¿verdad? O capa adiposa. ¿Sí? Entonces llevamos la grasa perirenal, que es la más externa, que no forma parte del riñón. Segunda, la capa fibrosa, que es de parte del riñón, pero no de su parénquima. Ahora, del parénquima vamos a tener dos capas, que la más externa del parénquima se llama corteza y la más interna del parénquima se llama médula. Entonces, si miramos este corte del parénquima, vamos a ver una corteza de aquí para acá y una médula de aquí para acá. ¿Sí? O sea, la corteza es la parte o la capa más externa del parénquima del riñón. Y la médula es la capa más interna del parénquima del riñón. ¿De acuerdo? Bien. Vean, en el límite entre la corteza y la médula, que también se llama límite córtico-medular, es lo mismo, van a haber unas estructuras vasculares. ¿Qué son vasculares? Vasos sanguíneos, ¿ok? Que se llaman arterias arqueadas o arcuatas. Entonces vean, aquí hay una, aquí hay otra, 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 y así lo vamos en todos. Ese es el límite entre la corteza y la médula. Y esas estructuras se llaman arterias arqueadas o arcuatas. ¿Se entendió? Bien. Vean acá, aquí se mira un poquito más o menos, ¿verdad? Aquí se mira un poquito más de cerca una, otra. ¿Sí? Bien. Entonces, vuelvo a repetir, hablamos de estructura del riñón y hablamos de una capa, la más externa, que no es del riñón, pero la que cubre más externa, es la grasa perirenal. Luego tenemos una capa fibrosa que sí pertenece al riñón, lo cubre externamente, pero no parte de su parénquima. Y ya en el parénquima la corteza es la más externa y la médula más interna. Y entre ambas, en su límite, las arterias, arqueadas o arcuatas. ¿Vamos bien? Solo una cosa, la capa fibrosa que hablamos hace un ratito, que está pegada íntimamente, en una necropsia se debe despegar como un tape de todo. Si se queda adherido a un lado, es una característica de un daño renal, puede haber un infarto renal ahí o algo por el estilo. ¿Ok? Pero eso lo van a ver en patología. Hablando de la corteza es la capa más externa del parénquima. Y esa corteza, a su vez, se divide en dos porciones. Una porción más externa de la corteza y una porción más interna de la corteza. La externa es un poco más intenso y la interna es un poquito más pálida. Y tiene un aspecto granular. Quiere decir que tiene un aspecto, a veces cuesta verlo, si fuera muy en fresco, porque a veces ya se dañan los riñones, pero con una lupa se puede ver, a veces tiene buena vista unos puntitos, que son los corpúsculos renales. ¿Sí? Entonces, ¿qué es esto? Las arterias arqueadas son cuáles. Entonces, esta es la corteza. ¿Sí? Muy bien. Vean, más de cerca, toda la corteza. Entonces aquí tenemos una capa y aquí tenemos otra capa. Está como barridito, ¿verdad? Aquí, podríamos decir prácticamente, aquí sería el límite córtico-medular más o menos aquí. ¿Ya? Esto ya es médula. Y en la médula también van a haber dos zonas, una externa y una interna, o sea, una más externa y más interna. La externa, hay una serie como de rayos medulares, así como líneas, ¿ya? Y la interna
es estriada y es un poquito más pálida. Y es donde está, miren, más pálida. ¿Ya? Y es donde está el seno renal, que lo vamos a definir en un momentito. Entonces, capa adiposa, más externa de todo, no es riñón, amortigua, protege. Capa fibrosa, si es del riñón, la más externa, pero no es del parénquima. Y del parénquima tenemos corteza dividida en dos porciones y médula dividida en dos porciones también. ¿Estamos bien? Bueno, ahora veamos estructuras, las estructuras de la médula. Vean esta. En todas las especies domésticas, en un animal maduro, ¿cuál es lobulado externamente? Pero domésticos. El delfín no es doméstico. Aunque lo quieran tener en la casa, no se puede. Y aunque estuviera ahí, no es doméstico. Entonces, internamente ya les dije cómo son. Bien. Ok. Dijimos que lobulados, cuando eran embrionariamente, todos eran lobulados interno y externo. Cuando ya son maduros, la vaca es lobulada externa e internamente. Todos los demás, ese se cree Santa Claus, ¿no? Todos los demás son unilobulados externamente. Pero internamente, ya en el animal maduro, la vaca y el cerdo son lobulados. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, con base en lo que acabo yo de explicar, ¿de qué especie es el riñón que está en la pantalla? Ok, de cerdo. De vaca no, porque el lobulado no se integra externamente. Pero internamente sí hay unos lóbulos, ¿verdad? ¿Se entiende? Y externamente está lisito. Entonces, por eso es que es de cerdo. ¿Se entendió, moscoso? ¿Sí? Bueno, entonces, ahora vamos a ver la parte interna del riñón. En la parte interna del riñón mencionamos que en el parénquima hay dos capas. Una externa, que es la corteza, y una interna, que es la médula. En eso vamos a ver que internamente los cerdos, o los riñones de los cerdos, los riñones de las vacas, son lobulados. Y en las otras especies no son lobulados. Se fusionaron todos los lóbulos y es unilobulado. Entonces, los lóbulos internos de los riñones en las especies que están lobulados se conocen como pirámides renales. ¿Sí? Entonces, vean acá, esto como Corinto es una pirámide. Esta es otra, esta es otra, esta es otra. Entonces yo lo dibujo acá como triangulitos, como gran pirámides, porque es lo que se asemeja. ¿Ya? Ahora, esas pirámides que son los lóbulos presentan una base que va hacia la corteza y un vértice que va hacia la médula. ¿Se entendió? ¿Se entendió todos? Con mucho gusto. Las pirámides, que son los lóbulos, tienen una base, que es esta base, que va hacia la corteza renal. Y tiene un vértice, que es esta puntita, que va hacia la médula. ¿Vamos bien? El vértice de la pirámide, que es esta puntita que va hacia la médula, se conoce con el nombre de papila renal. ¿Sí? Papila renal. Y esa papila renal es que es aquí en el lóbulo, por dentro, viene la irrigación. Y ahí va, se recuerdan ustedes de toda la parte de la nefrona, del glomérulo, del tubo proximal distal, etc. Y ahí van a ver los capilares y de la parte que no es aferente, etc. Pues ahí se va a estar filtrando la sangre y va a producir orina. Y aquí sale la gotita de orina, en la papila renal. ¿Se entendió? El vértice es la papila renal. Sí, ahí. El vértice de la pirámide, porque es lobulado. ¿Vamos bien? Bueno, ahora miren acá, yo le dibujé aquí en rojo como que fuera una copita. Hay una estructura en forma de copa que se llama cáliz renal, porque cáliz es copa, ¿verdad? Entonces este se llama cáliz renal, que es la estructura de que está recibiendo la orina a partir de la papila renal. ¿Se entendió? Este es un dibujo, este es de un humano, igual que el del coche, ¿verdad?
Entonces aquí están las pirámides, aquí va a ser aquí no se mira muy bien la papila, pero aquí está el cáliz, igualito, ¿no? Okay. Entonces, en bovinos y en cerdos, el riñón es lobulado internamente, dijimos, ¿cierto? Entonces, en bovinos y en cerdos van a haber pirámides renales. En bovinos y cerdos van a haber papilas renales. ¿Vamos bien? Y en bovinos y cerdos van a haber cálices renales. ¿Se entendió? Vamos despacio, pero ¿se va entendiendo? Bueno. Aquí miren, aquí hay una pirámide, esta es la base, y aquí está el vértice, y ahí se mira un poquito el cáliz. ¿Sí? Ya lo hablamos, más o menos, ¿verdad? Vean acá. Si ya entendieron, entonces, ¿qué estoy agarrando con la pinza? Perfecto, el cáliz, ¿verdad? Muy bien. Y aquí está la papila, aquí está el cáliz. ¿Ven? Aquí se ve, mira el cáliz, ¿verdad? Aquí está la papila. ¿Ok? Muy bien. Ahí se mira un poquito más de cerca, no está tan típica la papila. Ahora, en las otras especies, caballos, perros, gatos y los cabras, etcétera, interna y externamente es unilobulado. Se fusionó. Entonces, como estamos hablando internamente, ¿qué pasa con las pirámides? Se fusionaron. ¿Ya? Entonces se miran así, fusionadas. Se miran como que se miran por ahí que existieron, ¿cierto o no? Pero no van a haber papilas, porque no hay vértices, porque se fusionaron. Entonces, en vez de las papilas, todas las papilas se fusionaron y forman esa estructura que se conoce como cresta renal. Vean ese borde, es la cresta renal. Si me entendieron, entonces la cresta renal se define como la fusión de las papilas renales en los riñones unilobulados. ¿Estamos bien? ¿Sí se va entendiendo? ¿Sí? ¿Viste? En este caso, la pinza está levantando la cresta renal. ¿Se entendió? ¿Sí? Mariana 2. ¿Se entendió? Bueno. Ahora vamos a hablar de estos tres términos. Cresta renal, ya lo dijimos. ¿Me puedes definir cresta renal, Paulina? Es la unión de las papilas renales en un riñón unilobulado. Perfecto. ¿Verdad? La fusión de todas las papilas renales en el riñón unilobulado. Ahora vamos a hablar de estos dos: pelvis renal y seno renal. La pelvis renal se define como el origen dilatado del riñón. Cabal, exactamente me sonó esto igual que en la otra sección, vamos exactamente igual. En un minutito. Entonces, pelvis renal es el origen dilatado del riñón, perdón, del uréter. Entonces, si es el origen dilatado del uréter, ¿a quién pertenece la pelvis? ¿Parte de quién es la pelvis? Te lo acabo de decir. Del uréter. Y como es el origen dilatado, entonces vean acá. Tenemos que el uréter sale del riñón, ¿cierto? Pero su origen es así dilatado, ¿eh? Es como un embudo. ¿Me explico? ¿Sí? Entonces la pelvis es el origen dilatado del uréter. Si yo vengo y corto y saco el uréter para acá, lo diseccioné para acá, me quedó aquí, ya no hay uréter, no hay pelvis, ¿cierto? Pero me queda una huella en el parénquima, que es el lugar ocupado por la pelvis, y eso se conoce como seno renal. Entonces el seno renal es la parte de la médula del riñón que está ocupada por la pelvis renal. Quiere decir que si yo quito la pelvis renal, queda el seno con la misma forma, pero ya es el parénquima, ya no se lo dejo. ¿Se entendió? Mañana se lo quiero explicar. Tranquila. Mira.